Primera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Eh, a terminar de ver lo que es la parte de conceptos y conocer los elementos de una red hidráulica para que el lunes ya empecemos a hacer cálculos y vamos a empezar a diseñar una red. Vamos a ver, a buscar algún ejemplo. Ya en los últimos periodos he utilizado el mismo ejemplo. Voy a tratar de cambiar esta vez a otro para diversificar un poco las presentaciones de un periodo a otro. Para eso, pues, como mencionaba, quería mostrar las diapositivas que hemos estado viendo para saber los elementos de qué consta. Y a la hora, pues, de estar seleccionando, dimensionando, diseñando, sepamos qué accesorios estamos hablando. Bien, habíamos visto ya accesorios para cambio de dirección, habíamos visto accesorios para ramificaciones, para cambios de sección transversal, vimos para cierre, las válvulas que estamos viendo ahorita. eh, Antirretorno para evitar un retorno que no querramos retornar agua o que el agua se retorne o se vacíe un sistema cuando se para un equipo o se haga un mantenimiento. Bien, la válvula que estuvimos viendo solamente yo puedo cerrar manualmente o mediante un control y lo que hago es cerrar el paso y evitar que pase o que si pase el agua. Pero esa válvula no me sirve para decidir a mí qué flujo es el que va a pasar. Por ejemplo, si yo tengo una tubería por el cual yo diseñé que pasen 100 galones por minuto, la válvula que vimos anteriormente, si yo la cierro, va a evitar que pasen 100 galones por minuto. Si la abro, va a dejar pasar 100 galones por minuto. Pero si por alguna razón, porque hay baja carga o hay poca carga en un sistema, por alguna razón estemos mandando más flujo, esa válvula de cierre solamente va a seguir cerrando o abriendo. Digamos, si en lugar de 100 estoy mandando 110, esa válvula va a dejar pasar 110 o va a cerrar y no va a dejar pasar. Y aún así está aún muy suelto el sistema y en lugar de 110 mando 130, la válvula simplemente va a dejar pasar 130. Lo único que proporciona es un cierre. O pasa el agua o no pasa. Pero hay válvulas que sí me ayudan a asegurar de que si yo diseñé para 100 galones, van a pasar siempre 100 galones. Y para eso pues tenemos lo que son accesorios de control de flujo. Y la primera de ellas, las válvulas, son válvulas de balance y de control. Esta que estamos viendo aquí es una válvula de control. Esta proporciona una apertura y cierre, similar a las anteriores, nada más que de forma automática. Alguien le tiene que decir a esta válvula que tiene que abrir o cerrar. Puede ser un sensor de presión, puede ser un sensor de temperatura, puede ser un termostato, el sistema de aire acondicionado.
Y están las válvulas de balance. Bueno, estas tres realmente son válvulas de balance. Estas válvulas son las que a mí me aseguran que si yo diseño un sistema para 100 galones, van a pasar 100 galones. Por ejemplo, esta válvula que tenemos acá. Si yo diseñé el sistema para 100 galones, pero el sistema está muy suelto y intenta pasar más galonaje, digamos que 120, esta válvula va a fingir una pérdida para que ese flujo se mantenga en 100 galones. Digamos, la forma en que yo pueda mandar más flujo en un sistema del que yo diseñé es que yo calculé unas pérdidas o una cabeza, pero a la hora de instalar el sistema tenga menos presión o menos pérdida. Como tiene menos pérdida, está más libre de correr el agua o el fluido. Intenta pasar más galonaje. Entonces lo que hace esta válvula es que finge esa pérdida que no estoy teniendo. Al fingir, voy a estar eh, modulando lo que es el flujo de agua. Entonces, estas son las válvulas de control de flujo o de balance. Por aquí hay una graduación que yo cuando giro, yo internamente propicio un estrangulamiento. Eso se ve reflejado pues un aumento de caída de presión a través de la válvula. Entre más caída de presión tengo, menos flujo. Menos caída de presión, más flujo. Entonces así yo regulo que mi sistema siempre esté pasando el flujo que yo necesito. Y eso pues es una válvula de balance. Bien, otros tipos de válvulas son las válvulas o los accesorios para control de presión. Podemos tener las válvulas de alivio, podemos tener las válvulas reductoras y podemos tener las válvulas reductoras de presión. Una válvula de alivio lo que hace es que cuando yo tengo en mi sistema por alguna razón hay una sobrepresión. Digamos que yo diseñé para 100 PSI, pero por alguna razón está aumentando a 110. Cuando pasa esa sobrepresión, hay unas válvulas que lo que hacen es que abren y dejan salir un chorro de agua. Pero en sí lo que está haciendo es un alivio de presión. Eh, Están provocando un alivio de presión y pues para lograrlo lo que hace es que abre un porcentaje y deja salir agua y así libera un poco la presión. Simplemente lo que hace es abrir cuando hay una sobrepresión. No controla la sobrepresión en sí, solamente abre para liberar esa sobrepresión. Hay otras válvulas que son las reductoras. Estas válvulas, pues como indica el nombre, lo que hace es reducir la presión. Digamos que yo en la entrada de la válvula yo tengo 100 PSI y la válvula viene regulada para proporcionar 30 PSI de caída de presión. ¿Qué quiere decir? Que yo en la entrada voy a tener 100 PSI y en la salida voy a tener 70 PSI. Ahora bien, este tipo de válvulas vienen seteadas para provocar una caída de presión dada. Ahorita como mencioné, imaginemos que viene seteada para provocar 30 PSI de caída de presión. ¿Qué significa? Que si en la entrada tengo 90, en la salida va a tener 60. Si tengo 100, voy a tener 70. Si llega a 50, voy a tener 20. Y eso es lo que hace la válvula. Eh, Imaginemos que yo no puedo, a la salida yo necesito que siempre esté una presión fija, independientemente de lo que pase en la entrada. La válvula es reductora, ella va a reducir la presión independientemente de qué niveles de presión tenga antes y después. Si yo necesito, digamos, yo tengo 100 PSI en la entrada y en la salida necesito 70, yo necesito una caída de presión de 30. Pero ¿qué pasa si la presión en la entrada cae 90, pero yo necesito que en la salida siempre se mantenga 70? Que si subió a 110, yo necesito que en la salida siempre esté 70. Ya en ese caso, yo lo que tengo es una válvula reguladora de presión. Ya es diferente. En la de alivio, solamente provoca un alivio de presión liberando una parte del fluido. En la reguladora, yo reduzco una cantidad de presión fija, independientemente de qué presión tenga en la entrada. Pero si ya necesito que en la salida la presión siempre sea la misma, para eso yo tengo una reguladora de presión. Esta pues está constantemente monitoreando qué presión tengo en la salida y internamente actúa para aumentar o reducir la caída de presión. Entonces, digamos, con el ejemplo que estamos hablando,
Si yo necesito siempre 70 en la salida y en la entrada tengo 100, ella internamente va a mover el elemento que produce el estrangulamiento para solo propiciar 30 psi de caída de presión. Pero si en la entrada subió a 100, internamente va a modular para provocar 40 psi de caída de presión y siempre tener 70 en la salida. Si en lugar de subir bajo a 90, ella va a liberar internamente para producir menos caída de presión y va a producir solo 20 psi para que en la salida siempre siga saliendo a 70 psi. Bien, entonces estas son válvulas para control de presión, alivio de presión, reducción de presión y regulación de presión. Bien, otros tipos de accesorios, aparte de control de presión y de flujo, es el control de aire. Ya hemos hablado que si yo tengo tuberías metálicas, hierro negro sobre todo, y tengo presencia de aire, yo puedo propiciar la corrosión. ¿Por qué? Porque es un ambiente húmedo, pero aparte estoy teniendo oxígeno. Puede estar inundado de agua, pero si no hay presencia de oxígeno, no hay problema. Entonces es necesario poder eliminar el aire de mi sistema de tuberías. También que las burbujas, si es muy turbulento y se forman burbujas, yo puedo tener un efecto similar al de la cavitación en la succión de las bombas. Y pues eso me provoca vibraciones, me provoca golpes que pueden ir deteriorando la tubería. Entonces necesitamos evacuar ese aire. Para eso hay un sistema, hay varios accesorios. Hay tanques, como lo que estamos viendo aquí, que lo que hace es que en un lado se coloca la entrada de agua, y en el otro lado se coloca la salida. Internamente, cuando está subiendo el agua, se hace un centrifugado. Y en ese centrifugado, pues todo lo que es más denso que el agua cae hacia los extremos, o mejor dicho, busca hacia los extremos y pues cae por gravedad. Ahí yo elimino suciedad, pero las burbujas van a ascender a la parte superior. Y en la parte superior, que es esta de aquí, yo coloco un accesorio como estos que estamos viendo acá abajo. Estas son ventilas automáticas. Estos atrapan ese aire y lo evacúan al ambiente. Cuando identifica que hay aire aquí acumulado, por aquí abre una valvulita y esa pues purga el aire que se esté acumulando en la tubería. También puedo colocar estos accesorios directamente en la tubería y lo que siempre se recomienda también es que coloquemos de estos accesorios en los puntos más altos o en cada punto alto que nosotros tengamos en la red, porque el aire, al ser menos denso que el agua, siempre va a buscar los puntos más altos del sistema. Entonces, en esos puntos, coloquemos estos accesorios para que siempre estén atrapando ese aire que pueda estar eh, mezclado con el flujo. Bueno, en este caso, el flujo del agua. Esto es para control de aire. También debemos controlar la suciedad. Sobre todo suciedad hablando de partículas suficientemente grandes, como arenilla, tierra. Para eso nosotros colocamos lo que son filtros. Son filtros que puede ser que los conozcamos como filtro strainer. Pero en sí es un filtro. Internamente hay como un pascón similar al que estamos viendo en la imagen de la derecha. Hay un pascón por el cual pasa el agua y ese pascón, pues los agujeros tienen una cierta medida y van a atrapar toda aquella partícula que tenga un tamaño mayor a ese agujero del pascón. Luego, pues hay que evacuar esa suciedad, se afloja este tornillo por acá o se afloja esta tapadera y se puede extraer la suciedad acumulada. Importante colocar siempre antes de una bomba. Cuando extraemos de pozos, es importante tener siempre estos filtros para que los sedimentos no lleguen hasta el impeller de la bomba. Si hay equipos delicados, como intercambiador de calor, también deberíamos de tener un filtro externo antes de entrar para limpiar el agua y que esta suciedad no se acumule adentro de las tuberías, adentro de los equipos. Entonces colocamos filtros strainer o filtros nada más. Bien, esto es control de suciedad. Ya cuando es una suciedad tan fina, incluso ya lo que se aplica son tratamientos
La dureza del agua también puede dañar mis sistemas, equipos delicados sobre todo. También se hace un tratamiento, pero ya estamos cayendo en un tratamiento químico para poder reducir la dureza, eliminar sales o evitar que se produzcan algas en el interior de un equipo o que haga remojo o tenga incrustación. Ya ahí pues es tan fino el elemento a tener que eliminar que ya ahí mejor caemos en lo que es un tratamiento químico. Ya los filtros ahí no trabajan. Bien, luego ahí tenemos un ejemplo de un arreglo de bombas con varios de estos elementos que acabamos de ver. Tenemos por aquí lo que es la bomba. Tenemos por aquí el accesorio de cambio de dirección. Tendríamos, bueno, no hay accesorio de cambio de sección, o sea, reductores, pero sí hay otros codos por aquí. Por aquí tenemos una ramificación que es una T. Por aquí tenemos también una T. Tenemos válvulas de cierre, tipo mariposa por aquí, tipo de bola por acá arriba, aquí y aquí. Tenemos también, bueno, las conexiones bridadas. Tenemos una válvula reductora por acá arriba. Tenemos válvulas para, bueno, ventilas, mejor dicho, para eliminar aire, como lo vimos en la diapositiva anterior. Tenemos, bueno, no sale aquí, pero debería haber un filtro strainer por este punto. Tenemos este tanque, que es el que hace el centrifugado que mencionaba hace un momento, para eliminar suciedad y que se acumule en esta ventila roja que está aquí. Cuando se acumula, pues esta ventila abre y bota el agua, o bota el aire, mejor dicho. ¿Qué más podríamos tener aquí? Aquí tenemos una válvula de balance para balance del flujo. Si por alguna razón esta bomba está acelerada, se cierra un poco esta válvula, se finge pérdida y ya podemos asegurar que el flujo que se está mandando es el para el cual se diseñó el sistema. ¿Qué más? Bueno, está este tanque, quizás no lo hemos hablado. Cuando tengo circuitos cerrados, yo necesito tener un tanque, pues ya sea un tanque de neumático, ya sea un tanque de expansión. Eso es porque al tener un circuito cerrado y sobre todo cuando yo tengo cambios de temperatura, como circuitos de agua fría, estos cambios de temperatura pueden propiciar expansión volumétrica, compresión volumétrica. Si es una expansión, el agua que está contenida en la tubería tiene que tener un lugar hacia el cual poderse acumular, si no lo que va a hacer es va a presionar lo que son los sistemas de tubería. Entonces, para eso trabaja este tanque. Todo el agua que se pueda, el volumen que se puede expandir, lo absorbe este tanque. También mantiene presurizado hacia la entrada de la succión de las bombas. Y así pues evitamos un poco más lo que es la cavitación. Evitamos la cavitación. Bien, ese es un arreglo, este más propio para sistemas de aire acondicionado con chiller. Bien, hay un par de arreglos que quería mostrar o hablar así un poco rápido, es que cómo nosotros podemos hacer los arreglos de sistemas de bombas según la aplicación. Nosotros podemos tener arreglo de bombas en serie y podemos tener arreglo de bombas en paralelo. Bombas en paralelo es, bueno, es el caso donde yo tengo varias bombas donde se unen una tubería principal mediante un cabezal, que es la mayoría de los casos que nosotros siempre tenemos. En este arreglo, el flujo que se manda es la sumatoria de los flujos individuales de cada bomba y la cabeza debe ser la misma a vencer por las bombas. Pero también un arreglo que es en serie, donde yo tengo una bomba, toma el agua y se la entrega a otra bomba, esta toma el agua y se la entrega a otra bomba. En ese caso tenemos bombas en serie. El caudal sería el mismo, no lo puedo sumar, pero sí, cada bomba proporciona un porcentaje de energía. Entonces la cabeza total aquí sería la sumatoria de las cabezas individuales de la bomba. Bombas en serie, las cabezas se suman, caudal es constante. Bombas en paralelo,
el caudal se suma y la cabeza es constante en cada bomba. Y aquí pues abajo están las fórmulas por si los queremos comprobar. En estas imágenes lo que nos muestra son bombas en paralelo. Bueno, realmente todas son bombas en paralelo. Todas son bombas en paralelo. Bombas en serie, cuando lo utilizaría, tenemos que tenemos un sistema que estamos bombeando agua hasta un punto lejano. Pero en algún momento se incrementó la longitud, se incrementó la cabeza y ya la bomba no logra mandar con la suficiente presión. Entonces lo que hago es que coloco otra bomba allá en algún punto en la tubería para incrementar un poco más la energía. En ese caso estaríamos teniendo una bomba en serie. Esta bomba le entregaría fluido a la bomba que está más alejada y allá pues se logra incrementar más la presión y logramos suministrar con las condiciones que necesitamos en las demandas. Bien, bien, eso es, ya casi estamos por terminar lo que son las dispositivas de bombas. Ya podríamos el lunes empezar a hacer cálculos, lunes, martes y miércoles, y a diseñar una red hidráulica. Antes de continuar, hay un par de cuadros que yo quería mostrar, que están también en los PDFs que hemos subido como librerías. Pero hay dos cuadros que son muy importantes, que son los que nos van a servir para cuando estemos diseñando una una red de agua. Parte de poder diseñar una red de agua es saber cuál es el diámetro idóneo que yo necesito en una tubería. Para saber el diámetro, yo necesito saber primero el flujo. Pero aparte de saber el flujo, necesito saber a qué velocidad voy a tener moviéndose el fluido en la tubería. Necesito el flujo y necesito la velocidad. Pero el flujo es fácil porque lo que hago es saber cuántas demandas necesito. Ahí pues sumo y ya sé cuál es el flujo que yo necesito a través de una tubería. Pero ¿con qué velocidad? Recordemos que aquí no vamos a utilizar los métodos de número de Reynolds, que ahí bajo ciertas velocidades se determinaba el número de Reynolds y con eso podíamos calcular si era turbulento, si era laminar. Un sistema hidráulico debe mantenerse lo más laminar posible el flujo del agua, si no pues se incrementa la caída de presión, la pérdida. Pero en lugar de utilizar Reynolds, vamos a utilizar datos ya tabulados. Digamos que hace ya tiempo alguien pues estuvo calculando y determinó a qué velocidad ya un flujo de agua se empieza a hacer turbulento o empieza a provocar mayores caídas de presión, mayores turbulencias, se pueden formar más burbujas de agua, puedo tener más golpes de ariete. Entonces hay velocidades que alguien ya las tabuló o ya las interpretó, las estudió y formalizó algunas tablas de recomendaciones. Varias de ellas nos dicen para, bueno, en este caso, para diferentes tipos de aplicaciones de suministro de fluidos, yo debo mantenerme en un rango de velocidades. Por ejemplo, en esta tabla que es la de 8.7, para, digamos que para agua, un sistema de recirculación, o sea, un circuito cerrado, donde yo muevo agua de un punto 1 a un punto 2 y después del punto 2 de regreso al punto 1, como el caso de circuitos de agua caliente o agua fría. Aquí me recomiendan que cuando yo seleccione el diámetro, aparte del flujo, seleccione un diámetro que me dé una velocidad del fluido menor o igual a 9 pies por segundo. Si es servicio general, que aquí podría caer lo que es agua potable, yo debería tener un rango de velocidades entre 5 y 10 pies por segundo. Con eso pues me aseguro evitar muchos problemas como golpe de ariete o vibración en las tuberías. Eso pues, ¿qué otro tipo de recomendación? Digamos, para bombas de alimentación, alguna caldera de 20 a 25 pies por segundo. Alimentación a condensadores, 3 pies por segundo, 10 pies por segundo en la succión y en la descarga. Y también hay algunas tablas que me recomiendan la velocidad, o mejor dicho, las presiones de trabajo usuales para el tipo de aplicación.
Vamos para agua de ciudad, que sería, bueno, también podemos caer en el rango de agua potable, agua suave. Bueno, estaríamos entre los primeros dos realmente. Aquí tenemos rango de presiones de trabajo desde 25 hasta 150 PSI, que es, digamos, lo usual. Esto me sirve porque todos esos accesorios que acabamos de ver tienen su presión de trabajo. Digamos, hay válvulas que trabajan bien hasta 100 PSI, hay otras válvulas que trabajan bien hasta 150, otras que 250. Entre más alta la presión, pues la válvula tiene que ser más robusta, es tener un cuerpo más pesado para aguantar la presión. Entonces es importante que aparte de la aplicación, yo saber más o menos en qué rango de presiones deben dar mi sistema. Porque a la hora de comprar los materiales, el fabricante o el proveedor me va a preguntar a qué rango de presión voy a tener mi sistema. Digamos, un sistema para 50 PSI y otro sistema para 150 PSI, las válvulas tienen que ser de diferente resistencia. Tiene que ser cuerpo más fuerte. Y si yo coloco una válvula para 50 PSI y realmente tengo 150, lo que puede pasar es que la voy a dañar. Se puede incluso abrir sola, pudiese darse el caso, que no cierre por completo. Y sobre todo que el cuerpo de la válvula no va a quedar bien con otro accesorio que necesite conectarme, que sea, digamos, válvula para 50 PSI y la brida donde va a ir instalada sea para 200 PSI. No va a quedar bien, no coinciden los agujeros, eh, no coinciden los diámetros. Entonces es importante también saber la presión de trabajo del sistema, aparte de la velocidad de trabajo recomendada. Esta tabla la vamos a retomar después cuando ya estemos calculando una red. Bien, y ya para terminar, vamos a hablar un poco de algunos controladores para sistemas de bombas, como lo es, como lo es variadores de arrancado de estado sólido o estado suave, y paneles de control, que paneles realmente ya hablamos un poco. Ahora bien, ¿para qué yo voy a utilizar un variador? Pues obviamente el variador lo que hace es variar la frecuencia, la velocidad de una bomba, velocidad de giro. Y con eso pues estoy variando la cantidad de agua que yo voy a mandar. Digamos que del 100%, con un variador yo puedo decidir si voy a mandar solo el 80% del agua, el 70%, el 60%. ¿Y en qué aplicación? ¿Por qué yo necesito hacer eso? Entonces, imaginemos que tenemos esa imagen que está por ahí. Tenemos por aquí un tanque, un reservorio, del cual esta bomba está tomando agua y luego lo manda a estos tres equipos que pudiesen ser intercambiadores de calor. Imaginemos, voy a utilizar valores que sean fáciles de. Imaginemos que cada uno de estos intercambiadores necesita 100 galones por minuto de agua. ¿Cuánto es el total que debe bombear la bomba? Debe bombear 100 más 100 más 100, debe bombear 300 galones por minuto. ¿Qué pasa? Ahora bien, ¿qué pasa si en algún momento, por la razón que sea, yo solo necesito agua en dos intercambiadores? Yo ya no voy a necesitar 300 galones, yo solo voy a necesitar 200 galones. Pero la bomba está diseñada para 300 galones. ¿Qué va a pasar con los 100 galones que no necesito? Es más, si aquí yo tengo una válvula que se cierra cuando yo no necesito flujo, yo necesito esos 100 galones, ver qué hago con ellos. Entonces, una de las formas es que esta bomba, en lugar de mandarme 300 galones, pueda variar su velocidad para reducir el flujo de suministro. O sea, que solo me mande 200 galones por minuto. Y si se cierra otra válvula y ya solo necesito un intercambiador, solo voy a necesitar 100 galones. Y la bomba que está diseñada para 300 debe reducir su velocidad para llegar a 100 galones por minuto. O sea, a un tercio de su capacidad. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Pues lo voy a lograr mediante un variador de frecuencia. Ese variador de frecuencia es la que va a acelerar o desacelerar la bomba de acuerdo a los requerimientos. Ahora bien, ¿cómo
ese variador va a saber hasta qué valor debe variar la velocidad. El variador no sabe de galones por minuto, él solo sabe de hertz, velocidad de rotación. Él, él no sabe galones por minuto, él no sabe que necesita 100 galones, no sabe que necesita 200, no sabe que necesita 300. Bien, una de las formas, y eso puede aplicar a muchas otras formas, es que, ¿qué pasa si esta bomba está mandando 300 galones por minuto? Y aquí yo tengo 300 galones por requerimientos, pero se cierra uno. Los 100 galones que sobran van a intentar ingresar a los primeros dos intercambiadores. Pero como estos intervalos están dimensionados para 100, lo que va a pasar es que tengo un sobreflujo. Y ese sobreflujo se va a ver representado en un aumento de presión en el sistema. Porque esos 100 galones no vayan para donde agarrar. Entonces empiezo a presurizar el sistema. Entonces lo que podemos hacer es colocar un sensor de presión en algún punto que cuando este intercambiador se cierre y la presión empiece a aumentar, mande una señal, ya sea al variador o primero a un panel y después al variador. Ese variador va a tomar esa señal y en base a esa señal va a empezar a variar la velocidad de la bomba. Cuando la bomba llegue a 200 galones por minuto, la presión va a restablecerse a la presión inicial y va a dejar de mandar una señal al variador. El variador va a dejar de actuar. Si se cierra otro intercambiador, nuevamente va a intentar incrementarse la presión, lo va a medir el sensor, manda la señal y desacelera la bomba mediante el variador. Si pasa lo contrario, que se abre este intercambiador, la presión va a caer, va a intentar caer. Nuevamente, toma esa medición, manda una señal y empieza a acelerar la bomba mediante el variador. Y así se mantiene en ese juego, mientras abre, cierra un intercambiador, el sensor está monitoreando y mandando señales, el variador las agarra y las interpreta y empieza a acelerar o desacelerar la bomba según la aplicación. Y así pues es una de las formas de trabajar el variador, variando el flujo según las necesidades. Más otras funciones que puede tener, un arranque y paro lento para evitar picos de arranque, o sea, para evitar que la bomba arranque de golpe, sino que empieza a lo largo de cierta cantidad de segundos, pasa de 0 revoluciones por minuto a los revoluciones por minuto de selección de la bomba. Bien, entonces eso es la forma, eso es una de las opciones para controlar el flujo que yo suministro mediante un variador. También me ayudan, como puedo hacer un arranque y un paro lento, o sea, que la bomba no arranque de golpe. Con esto me ayuda a evitar daños en el sistema, me ayuda a evitar golpes de ariete y sobre todo, pues, me ayuda a evitar picos de amperaje, picos de arranque. Bien, eso el variador. Un arrancador estado suave hace funciones similares. Lo único que el variador puede estar variando la frecuencia y variando la aceleración o desaceleración de una bomba, mientras que el estado sólido no. Ese no puede, una vez que alcance la velocidad de rotación, se va a mantener en esa velocidad y no va a poder variar. Esa sería la diferencia. Y luego, pues esos variadores pueden estar contenidos en un panel de control, que ya hablamos bastante sobre el panel de control, todas las funciones que puede tener. Y aquí pues hay algunas funciones adicionales. Todo va a depender de lo que yo quiero de mi sistema, todo lo que yo quiero armar en un panel, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Puedo tener control del sistema como señales de presión, temperatura, niveles, otros tipos de sensores. eh, Dar los comandos para arranque y paro de los equipos, aparte de poder tener el estado sólido, valor de frecuencia. Puedo, si tengo un PLC, programar horarios, que arranque y pare de forma automática. Las protecciones, paro de emergencia, encendido y paro manual, protecciones térmicos, sobrecorrientes, pérdida de fase, picos de voltaje. Tengo el main, el breaker principal. Y pues si es aún más automático, voy a tener las tarjetas de comunicación, ya sea BACnet. Puedo
conectarme a internet, tener alguna conexión a internet y incluso lo puedo integrar a cualquier control BMS que pueda existir en el edificio. Bien, ahí pues algunas imágenes de variadores, de estado suave, paneles de control y luego pues las dos herramientas que vamos a aprender a usar. Estas dos diapositivas pues son para el tercer parcial, pero pues este es el ambiente de los software que vamos a aprender a utilizar para diseñar mi red y calcular la bomba. Pero antes de eso vamos a aprender a hacerlo primero a mano. Después de aprender a hacerlo a mano, lo vamos a hacer en software. Entonces el lunes comenzaríamos a hacerlo ya a mano mediante tablas, mediante fórmulas, mediante tablas de Excel. Bien, con esto estaremos viendo ya los conceptos. Nos faltaría ahora ir a la parte práctica y esa la vamos a hacer a partir del lunes. Vamos a hacer ejemplos, calcular pérdida, NPCH y vamos a diseñar una red hidráulica desde cero, donde solo vamos a conocer dónde ocupo agua y dónde tengo disponibilidad de agua. Y como diseñadores decidir dónde ir a la bomba, cuál va a ser la ruta de la tubería, cuáles van a ser los diámetros, cuáles van a ser los accesorios que voy a colocar. Y después de todo eso, calcular la cabeza de la bomba para poder hacer la selección de la bomba mediante algún seleccionador y mediante tablas. Bien, entonces terminaríamos aquí. ¿Alguna consulta? Si no, pues continuamos el lunes. Pero no este lunes, sino que el otro lunes. El lunes que viene es el feriado morazánico. Continuaremos el siguiente lunes. Bien, entonces, si no hay consultas, pues nos vemos el otro lunes. Solo déjenme confirmar que la fecha es el lunes 11. Ahí pues continuaríamos con la clase. Bien, si no hay consultas, nos vemos el lunes 11. Ok, ingeniero, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.